Buenas noches con todos, me presento, mi nombre es Valeria Borges Medina, soy parte del Comité Permanente Académico de la UPSJB. El día de hoy tendremos una ponencia importante como es la enfermedad de Parkinson, el cual nuestro ponente en esta oportunidad es Rioja Torres Flavia, estudiante de cuarto año de medicina, la cual le daré el paso para que se logre presentar e iniciar con esta ponencia. Flavia. ¿Qué tal? Buenas noches. Voy a prender mi cámara para que me puedan ver y después la apago por el internet. Muy buenas noches con todos. Soy Flavia Rioja, estudiante del cuarto año de medicina. Y el día de hoy vamos a hablar de una enfermedad muy frecuente e importante en el área de la neurología. Y antes que nada agradecer a CPA, ¿no?, del CIEM de la Universidad Privada San Juan Bautista por haberme brindado la oportunidad de estar aquí hoy. Y nada, sin mayor preámbulos, vamos a empezar la exposición. Espero que les agrade mucho, ya que el día de ayer ha sido un día importante porque se celebró el Día Internacional del Parkinson de la OMS y ese ha sido el motivo por el cual se escogió este tema. Así que espero que se diviertan, sobre todo presten mucha atención. Vamos a integrar diferentes conocimientos previos para poder también integrar la información y poder entenderlo de la mejor forma. Así que nada, espero lo disfruten. Ahora sí voy a empezar. Voy a apagar mi cámara por motivos de conexión, pero vamos a empezar con la exposición. ¿Se puede observar la diapositiva? Sí. Ya, perfecto. Bueno, más que nada vamos a empezar hablando sobre la enfermedad de Parkinson, pero también me voy a centrar mucho en la fisiopatología porque también es muy importante. Ok, entonces vamos a empezar. Okay. Ahora, si es que hablamos un poco acerca sobre la reseña histórica de esta enfermedad, se ha visto en prescritos anteriores, como por ejemplo en el Ayurveda, se le conocía como el nombre de Kambapata. También Galeno lo nombró el parálisis de sacudida en el anuncio 75. Y más que nada, James Parkinson en el año 1817 publicó en su ensayo médico el parálisis de la sacudida. Entonces, básicamente James Parkinson fue el primer médico, ¿no?, en poder describir clínicamente a esta enfermedad, donde más adelante Charcot, un gran neurólogo francés, reconoció la importancia de su estudio y de su ensayo y nombró la enfermedad en su honor, ¿no? Y obviamente estudió mucho más a fondo la clínica de esta enfermedad. Por ello, el día de ayer, el 11 de abril, la Organización Mundial de la Salud en el año 1997 decretó el Día Mundial del Parkinson, ¿no? Reconociendo al natalicio de James Parkinson, un neurólogo británico que en el año 1817 describió lo que aquel tiempo lo llamó la parálisis de la sacudida y actualmente se denomina enfermedad de Parkinson. Pero yo quiero que seamos un poco más estrictos respecto a esta enfermedad, ¿ok? Porque si bien es cierto, nosotros estamos hablando de enfermedad de Parkinson, pero no nos estamos refiriendo al síndrome parkinsoniano como tal. Es decir, el síndrome parkinsoniano o parkinsonismo es lo mismo. A ver, un momento, ¿qué pasó aquí? A ver. Ok, entonces, cuando hablamos de parkinsonismo, nos estamos refiriendo al conjunto de signos y síntomas caracterizados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va a presentar, uno, bradicinesia, temblor en reposo, rigidez y sobre todo inestabilidad postural. Entonces, pero el parkinsonismo se puede dividir en tres. Tenemos el parkinsonismo primario y en el parkinsonismo primario nosotros vamos a tener la enfermedad de Parkinson. Disculpen, tengo problemas con el ratón. Ahí está. Entonces, la mayoría de las causales de esta enfermedad de Parkinson va a ser la idiopática, que va a ser alrededor del 90%
de los casos y la genética del 15 al 10. Ojo que los pacientes que presentan una alta carga genética pueden presentar manifestaciones clínicas motoras años mucho más antes de la presentación inusual de la edad. Es decir, esta enfermedad se puede presentar en adultos mayores generalmente. Después, ¿qué más puede causar el parkinsonismo? Pues tenemos las más frecuentes, las inducidas por fármacos, como por ejemplo los bloqueantes de receptores de dopamina, los antipsicóticos atípicos, la clorpromazina, el aroperidol, también los antagonistas de calcio. También tenemos, por ejemplo, algunas enfermedades metabólicas como el síndrome de Wilson, la enfermedad de Wilson, hiperparatiroidismo secundario, calcificación de ganglios basales, ¿no? Entonces, enfermedad de Huntington. Entonces, el parkinsonismo secundario se va a caracterizar ¿por qué? Porque hay una causa, o sea, un área lo que genera esta sintomatología. Y cuando hablamos del parkinsonismo atípico, es muy inusual. ¿Por qué? Porque va a presentar otros síntomas, porque va a tener un trastorno al hablar el paciente, también va a haber ausencia, temblor en reposo, y la respuesta a la levodopa va a ser deficiente. Entonces, una forma de poder distinguir a un paciente con parkinsonismo atípico es por medio de esto. Pero ustedes me pueden preguntar, ¿de cuál vas a hablar hoy día, Flavia? Pues yo voy a hablar hoy día acerca sobre el parkinsonismo primario, es decir, de la enfermedad de Parkinson como tal. De esto nos vamos a centrar, ¿ok? Siguiente. Entonces, ¿qué es la enfermedad de Parkinson? Para empezar a definir la enfermedad de Parkinson, hay que decir lo siguiente, ¿ok? Que es una enfermedad que es un trastorno progresivo del movimiento, ¿no? Producido por una degeneración de las neuronas dopaminérgicas, ¿de dónde? De la sustancia negra, para ser más exacta, de la pars compacta. Que esto va a ser obviamente causado por la acumulación de una proteína, la alfa-sinucleína, ¿ok? Llamados como cuerpos de Lewy. Voy a utilizar mejor utilizo una pluma. Listo, ¿se ve? Ya, perfecto. Entonces, ¿y esto qué va a causar? Bradicinesia, rigidez, temblor en reposo e inestabilidad postural. Ahora, ¿alguien puede reconocer alguno de estos personajes que observamos en pantalla? Pues aquí tenemos, disculpe un momento. Aquí tenemos a actores y también tenemos a un gran ex deportista. Tenemos a Helen Mirren, que es una artista británica, que ganó el Oscar a Mejor Actriz por interpretar a Isabel II en la película La Reina. También tenemos al ex comediante Robin Williams, que también presentó esta enfermedad, y también un ícono del boxeo internacional, que es Mohamed Ali. Ahora, si es que hablamos de la enfermedad de Parkinson, es una enfermedad neurodegenerativa más frecuente. Es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después de ¿quién? De la enfermedad de Alzheimer. O sea, la enfermedad de Alzheimer es la enfermedad degenerativa que ocupa el puesto número 1. Ahora, como ya mencionamos, fue descrita por primera vez en el año 1817 por James Parkinson. También a nivel mundial, 1 millón de personas padecen de esta enfermedad, tanto en Estados Unidos y en Europa. Y vamos a ver cuál es la prevalencia en Perú más adelante. Ahora, alrededor de 5 millones de personas la padecen en el mundo y en el Perú se calcula alrededor de 30.000 casos. Ahora, el 0.5 casos se da entre los 65 y 69 años y el 3% a partir de los 85, ¿no? Toda esta información le he podido recopilar tanto del Harrison y también del DSM-5, ¿no? Siguiente. Ahora vamos a ver un cuadro acerca sobre la prevalencia y la mortalidad de esta enfermedad. Si bien es cierto, acá observamos diferentes países de Latinoamérica y Centroamérica. Entonces, por ejemplo, en primer lugar tenemos a Chile, ¿no? Que tiene un alto nivel de prevalencia, ha aumentado a lo largo de los años, a Paraguay, Salvador, Honduras, pero ¿dónde encontramos a Perú? Perú lo encontramos en el puesto número 16, aquí, en el puesto número 16 en prevalencia. Bueno, según esta revista de neurología, ¿no? Del año 2018, ahora,
cuando hablamos de aumento de mortalidad, el Perú se encuentra en el puesto número 5. ¿Y quién ocupa el primer lugar? Tenemos a Paraguay, Haití, Bolivia, Honduras, Chile y Perú. Entonces, esto es como que nos hace, nos hace preguntarnos, ¿no? Quizás será por el sistema de salud, quizás porque la mayoría de personas no recibe un buen tratamiento o tiene adherencia al tratamiento, etcétera, ¿no? O el diagnóstico es muy tardío. Entonces, esto es para que nos haga ver como que a nivel mucho más global acerca sobre nuestra situación, ¿no? A nivel del Perú respecto a esta enfermedad. Ahora, ¿cuál es la etiología de la enfermedad? Ok, entonces aquí, en todos los casos de enfermedad de Parkinson, se plantea el segundo golpe. Es decir, por ejemplo, ¿el segundo golpe de qué va a consistir? Va a consistir tanto de la genética como también del entorno. Voy a borrar. ¿Cómo se borra todo esto? Uy, a ver un momento. Listo, creo que voy a anotarlo mejor por el Zoom para que se pueda borrar. Listo. Entonces tenemos la predisposición genética que te hace más susceptible y también tenemos el entorno. Vamos a ver cómo los factores ambientales van a intervenir en lo que vendría a ser la enfermedad de Parkinson, tanto en la patogenia y por ende en la apoptosis y muerte celular. Ahora. Ahí está. Perfecto. Siguiente. Ahora, este es un artículo que yo pude recopilar de The Lancet Neurology, donde tenemos factores que predisponen y factores que protegen. Los factores predisponentes que tienen mayor investigación vendría a ser, uno, los factores ambientales, como por ejemplo, tenemos, las metanfetaminas. Se ha visto que las metanfetaminas generan un daño mitocondrial. También que tenemos los pesticidas. Estos pesticidas inhiben al complejo mitocondrial 1 y este complejo mitocondrial 1 genera ¿qué? Estrés oxidativo. También obviamente la genética te predispone y también hay estudios que mencionan que los lácteos en estudios de metaanálisis en este artículo, que también podría predisponer, pero no está del todo, por ejemplo, son teorías, ¿no? No están del todo confirmadas, pero ¿qué es lo que sí se puede confirmar? Que tenemos factores que protegen, como por ejemplo tenemos la cafeína y tenemos la nicotina. Entonces, uno puede decir, pero la nicotina también puede generarnos otro tipo de enfermedades, por ejemplo, nos predispone a diabetes, enfermedades cardiovasculares, también enfermedades pulmonares, EPOC, etc. Pero al menos en la enfermedad de Parkinson cumple un efecto protector, ¿ok? Tanto la nicotina como la cafeína. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué se dice que la cafeína, por qué se dice que la cafeína tiene un factor protector? Lo que pasa es que la cafeína inhibe a la tirosina. La tirosina es un inhibidor neuronal. Por lo tanto, al inhibir a la tirosina, aumentas la actividad neuronal, ¿no? Entonces, al menos en el estriado que forma parte de los ganglios basales. Por eso es importante, más que nada, recalcarlo, ¿no? Respecto a los factores que protegen. Entonces ya tenemos los factores que predisponen y los protectores. Dios mío, Zoom está jugando una mala pasada. A ver, creo que mejor voy a usar. Se me acaba de congelar. A ver, a ver. Ay, Dios. ¿Alguien sabe cómo puedo? No puedo hacer nada. Se me salió el... Tal vez si dejas de compartir pantalla un ratito. Sí, porque no puedo. ¿Escuchas? Suena, ¿viste?
¿Quiero salir? Sí, suena, pero trata de dejar de compartir pantalla para que se borre también los apuntes que hiciste encima y se descongela. A ver, a ver. Lo que pasa es que no me sale el ratón y no puedo ver dónde estoy yendo. A ver, espera. A ver, a ver. Y ahora sí. Perfecto. Ahora sí, sigamos. Ahora, para poder entender un poco la fisiopatología, quiero hacerles recordar un poco acerca sobre la neuroanatomía. Si bien es cierto, la base central de esta enfermedad vendría a ser un trastorno progresivo ¿de qué? De los movimientos. Entonces, acá en nuestra mente vienen dos sistemas importantes, tanto el sistema piramidal y el extrapiramidal. Pero el que va a tener mayor importancia va a ser el extrapiramidal, ¿ok? Porque el sistema extrapiramidal se va a encargar de decirle a la corteza, ¿sabes qué? Genera movimiento, ¿sabes qué? Detén el movimiento, porque la corteza, mediante el tracto córtico espinal, se va a encargar de inervar a los músculos y por eso va a generar que nosotros hagamos movimiento. Entonces, ¿quiénes son las estructuras involucradas? Tenemos, para empezar, a los ganglios basales. Los ganglios basales vendrían a ser núcleos funcionales que los encontramos en lo profundo de los hemisferios cerebrales y que van a estar compuestos, ¿por qué? Por sustancia gris. Entonces, esta sustancia gris que va a tener cuerpos neuronales. Acá vamos a tener las neuronas espinosas mediales, que se van a caracterizar por sintetizar dopamina, GABA, disculpen, GABA, ¿ok? Que vamos a verlo más adelante en la fisiopatología. ¿A quién más tenemos? Pues estos ganglios basales se van a dividir en quiénes. En el putamen, ¿ok? En el putamen, el núcleo caudado y también en el globo pálido tanto interno y externo. Ahora, para poder nosotros un poco entrar un poco a la nomenclatura, el putamen y el caudado van a conformar el núcleo estriado y tanto el putamen y el globo pálido el núcleo lenticular, ¿ok? Para no poder perdernos más adelante cuando empiece a explicar la fisiología y la fisiopatología. ¿Qué otras estructuras también están presentes aparte de los ganglios basales? Tenemos a la sustancia negra que se encuentra en el mesencéfalo y también al tálamo, en especial el núcleo ventral lateral y ventral medial. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la función de estas estructuras? Van a regular el circuito neuronal motor superior, es decir, van a decirle a la corteza, ¿sabes qué? Actívate, detente o modula tu movimiento. ¿Ok? Entonces, estas son las funciones principales. Start, stop and modulate. O sea, empieza, termina y modula tu movimiento. Ahora, la sustancia negra, como había mencionado en la definición, es una de las estructuras que son las más afectadas por esta enfermedad. Pero, ¿qué parte va a ser la comprometida? Pues va a ser la pars compacta. ¿Por qué? Porque en la pars compacta vamos a encontrar la mayor cantidad de ¿qué? De neuronas dopaminérgicas, ¿ok? Y estas neuronas dopaminérgicas obviamente van a generar dopamina. Y tenemos también la pars reticulata que va a generar un neurotransmisor GABA, pero la comprometida aquí va a ser la pars compacta, ¿ok? Perfecto. Ahora, vamos a repasar un poco. Este es un corte coronal, ¿no? De las estructuras del sistema nervioso y podemos observar diferentes componentes, ¿no? Tenemos la corteza frontal, también tenemos a los ganglios basales como el núcleo caudado, tenemos también al putamen, al globo pálido interno y externo, ¿no? También tenemos al tálamo, más medial, y también tenemos en el mesencéfalo a la sustancia negra, como ya les había mencionado, la pars compacta y la pars reticulata. Ahora, esta es una fotografía que la saqué del libro Neurología de Bradley, donde nos habla acerca sobre la funcionalidad, ya no solo de anatomía, sino de la funcionalidad de todas estas estructuras. Es decir, van a haber dos vías que van a controlar los movimientos, que le van a decir inicia o detente. Va a ser tanto la vía directa que me va a facilitar el movimiento y la vía indirecta que me la va a inhibir.
¿ok? Es decir, todas estas estructuras le van a decir a la corteza, ¿sabes qué? Haz el movimiento. O acá voy a poner a un muchacho, por ejemplo, le va a decir a los bíceps, ¿sabes qué? Contrae los bíceps para que las pesas se puedan extender se puedan ir hasta su pecho y obviamente generar ejercicio. Y obviamente los tríceps, la parte de atrás del brazo, se va a relajar. Entonces, ahorita lo vamos a ver con mayor detenimiento. Obviamente, si es que se activa la vía directa, se activa la corteza y se genera el tracto córtico-espinal, ¿verdad? Para generar el movimiento voluntario, el movimiento fino. Ahora sí vamos a ver las vías directas e indirectas y cómo estas van a contribuir a la fisiopatología de la enfermedad de Parkinson. ¿Ok? Entonces, vamos a dibujar. Entonces, aquí vamos a tener la corteza. ¿Y qué áreas van a estar comprometidas? O sea, ¿qué áreas fisiológicamente van a decirles a los ganglios basales y a las estructuras del sistema extrapiramidal, actívate o modula? Pues pueden ser el área motora primaria, el área prefrontal, somatosensorial. También acá vamos a reconocer al putamen, al globo pálido externo, interno, a la sustancia negra, a los núcleos subtalámicos, al tálamo, y también aquí tenemos al caudado, ¿ok? Que no está en las diapositivas. Tenemos aquí al caudado. Perfecto. Ahora, ¿cómo es que empieza toda esta vía? Vamos a empezar con la vía directa, ¿ok? Por motivos didácticos, el número 1 quiere decir la vía directa y el número 2, que lo voy a colocar en la parte derecha, va a ser la vía indirecta, ¿ok? Entonces, también hay que recordar o hay que ver que van a haber dos neurotransmisores importantes en estas vías, tanto el glutamato y GABA. Por lo tanto, por ejemplo, si es que este color está rosado, eso quiere indicarme que la corteza libera glutamato. Si es que las flechas están de color azul, quiere decir que va a liberar GABA. Generalmente los ganglios basales se van a encargar de liberar GABA. ¿Ok? Eso es importante. Y también vamos a tener otro neurotransmisor que va a ser la acetilcolina. Entonces, ya, estoy dando mucho preámbulo, ustedes me van a decir, ya Flavia, ¿cómo funciona esto? Entonces, la corteza va a activar a los ganglios basales, es decir, me va a activar ¿a quién? Al caudado, al putamen y también a la sustancia negra, pero generalmente más al putamen en este caso. Entonces, el putamen, la corteza va a liberar glutamato al putamen. ¿Y este putamen qué me va a liberar? GABA. ¿Hacia dónde? Al globo pálido interno. Entonces, este putamen, al liberar GABA al globo pálido interno, este va a hacer de que este globo pálido interno libere menor cantidad de gamma al tálamo. Entonces, hay que recordar que el GABA es un neurotransmisor inhibitorio y el glutamato es un neurotransmisor excitatorio. Por lo tanto, como hay menor cantidad de GABA liberado al tálamo, este tálamo se va a liberar y va a liberar glutamato a la corteza, activando el movimiento. Es decir, diciéndole, ¿sabes qué? Tú vas a poder flexionar tu brazo, tú puedes caminar, tú puedes correr, coges el lápiz rápidamente, etc. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con la vía indirecta? Que se caracteriza por detener el movimiento. Pues va a pasar lo siguiente, es muy parecida, pero van a haber otras estructuras involucradas, como por ejemplo, en este caso, la corteza activa el putamen, también a la sustancia negra y al caudado, y este putamen que va a liberar GABA, pero ya no va a liberar GABA al globo pálido interno, sino va a ir al globo pálido externo. Por lo tanto, el globo pálido externo va a liberar menor cantidad de GABA, porque obviamente el putamen va a inhibirlo un poco, ¿no? Y este libera menor cantidad de GABA. ¿Ok? Entonces, ¿a dónde? Al núcleo subtalámico. Y este núcleo subtalámico va a liberar ¿qué? Al haber menor cantidad de GABA, este se activa y por lo tanto este núcleo subtalámico va a activar ¿a quién? Al globo pálido interno. Entonces, el globo pálido interno al activarse, ¿qué va a liberar? Mayor cantidad de GABA. Y al liberar mayor cantidad de GABA, va a inhibir al tálamo. Y al inhibir al tálamo, esto va a hacer que le diga a la corteza, ¿sabes qué? No generes movimiento. La inhibe, pues, la inhibe
La inhibe la corteza y no se va a dar el tracto córtico espinal, y obviamente la persona va a realizar los movimientos con menor fuerza, va a estar más lenta, etc. Pero ahora, ¿cómo funciona la dopamina aquí? ¿Cómo funciona la dopamina? Entonces, ¿se acuerdan de que yo les había mencionado que habían dos tipos de receptores, tanto de D1 y D2 en la vía indirecta? Entonces, la dopamina lo que hace en la vía directa es exacerbar el putamen y por ende exacerba la vía, por lo tanto aumenta la activación a la corteza, ¿ok? La aumenta la activación de corteza. Y eso es bueno, la verdad, eso genera mayor fuerza de movimiento, te hace que estés más activo, no puedas ver los estímulos en todos lados. Pero, ¿qué hace la dopamina a nivel de la vía indirecta? Y acá vamos a llegar a dos conclusiones importantes. Entonces, la dopamina en la vía indirecta lo que va a hacer es que va a disminuir o va a tratar de inhibir ¿a quiénes? Al putamen. Entonces, al inhibir al putamen, ¿esto qué va a generar? Que libere menor cantidad de GABA. Entonces, al liberar menor cantidad de GABA, el globo pálido externo, este se activa. Y al activarse, obviamente, libera GABA al núcleo subtalámico. Este se inhibe y, por ende, libera menor glutamato y excita en menor cantidad al núcleo subtalámico. Por ende, este núcleo subtalámico, este globo pálido libera menor cantidad de GABA y por ende el tálamo se libera y se activa la corteza. Entonces acá hemos llegado a dos conclusiones. Que la dopamina es importante ¿para qué? Para exacerbar la vía indirecta y también se va a superponer a la indirecta. Es decir, que la funcionabilidad va a aumentar. ¿Ok? Entonces eso es importante recordarlo. Ahora, ¿qué pasa si es que me había olvidado. ¿Ven esta carita de aquí? Estas son las células colinérgicas. Estas células colinérgicas van a ser importantes en la fisiopatología. ¿Por qué? Porque estas células colinérgicas se van a superponer a la funcionalidad de la dopamina. Ahora, ¿qué pasa si es que yo no tengo sustancia negra? ¿Qué pasa si es que ya no tengo sustancia negra? Pues lo que va a pasar es que ya no voy a activar mucho a la corteza. La corteza ya no se va a activar, ya no voy a tener mucha funcionalidad, ya no voy a caminar muy rápido, voy a tener mucha lentitud al poder movilizarme, al girar el cuello. Entonces, ¿eso que genera? Bradicinesia, uno de los signos cardinales de la enfermedad de Parkinson. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más me puede causar? 2, que el paciente presente una fascia de máscara. Esto quiere decir que también afecta a algunos músculos de la cara, genera flacidez en algunos músculos. Entonces, ¿qué también puede generar? Inestabilidad postural. ¿Por qué? Porque los ganglios basales también se conectan con el cerebelo. Entonces, al ya no activarse y ya no irse hasta esas estructuras, lo que va a pasar es que ya el paciente no va a poder de alguna forma pararse de una forma correcta, ¿no? Ahora, yo les había mencionado que estas células serotoninérgicas se anteponen con la dopamina. Por decir, acá tenemos una balanza, acá tenemos a la dopamina y acá tenemos a la acetilcolina. Esto se ve a nivel sistema nervioso central, ojo, no a nivel periférico. Por lo tanto, al haber menor cantidad de dopamina, aumenta en este caso los niveles de acetilcolina. Por lo tanto, la acetilcolina va a tratar de exacerbar la vía, pero no lo va a hacer de forma correcta. Por eso los pacientes presentan rigidez. También los pacientes presentan temblor en reposo. Entonces, estos son los signos cardinales de la enfermedad de Parkinson. Y esa es la forma en que se puede explicar de forma fisiológica y también fisiopatológica, ¿no? Mediante la vía directa e indirecta de los ganglios basales. Entonces, qué importante es conocer esto para poder entender toda la sintomatología. Ok, entonces, sigamos. Borrar todos los dibujos. No se puede.
Listo. Ahora, hemos hablado mucho de dopamina, pero no hemos hablado de la dopamina en composición a sus niveles. Entonces, vamos a ver los diferentes niveles de dopamina a lo largo de los años en diferentes tipos de pacientes. Entonces, vemos, por ejemplo, en las X a un paciente en años, ¿no? Eso quiere decir de que si es que se va más a la derecha, aumenta los niveles de años, y también en las Y tenemos el porcentaje de dopamina, ¿no? Entonces, tenemos esta leyenda en un paciente normal, tenemos un paciente con enfermedad de Parkinson idiopática y también un paciente que está expuesto tanto a factores genéticos, ambientales y aquellos que tienen mucha, pero mucha carga genética, donde van a presentar los síntomas motores a una edad temprana. Entonces, fisiológicamente hablando, todos, absolutamente todas las personas van a tener una disminución de dopamina lenta y progresiva a lo largo de los años. Por eso es que los ancianos son un poquito más lentos en el sentido de realizar sus actividades, pararse, caminar, pero es algo normal, es algo fisiológico. Pero no van a manifestar síntomas motores, como los pacientes con enfermedad de Parkinson. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con un paciente con enfermedad de Parkinson idiopática? Pues, en este caso, lo que va a pasar es que los niveles de dopamina van a disminuir de tal forma que a la edad más o menos promedio de 65 años, 70 años, va a empezar a manifestar los primeros síntomas motores que son fundamentales para el diagnóstico. También en esta línea de aquí, en la naranja, podemos ver que a lo largo de los años, o en los primeros años, este paciente se ha sometido a diferentes factores ambientales, como los pesticidas, plaguicidas, también, por ejemplo, tiene un tipo de carga genética, pero no es tan arraigada, que eso hace de que una edad un poco más temprana, a los 45, 50 años, pueda manifestar los síntomas motores. ¿Y qué pasa con aquellos que presentan la enfermedad de Parkinson a edades tempranas? Pues aquí tiene una alta carga genética, definitivamente, porque hay pacientes en donde sus padres, sus abuelos o bisabuelos han tenido esta enfermedad y por ende los niveles de dopamina bajan tan abruptamente que esto hace de que manifiesten sus síntomas motores incluso a los 35, 40 años, imagínense, 35 años, 30 años. Entonces, este grafiquito nos ha ayudado mucho para poder ver en amplios rasgos a este neurotransmisor tan importante que es la dopamina. Ahora, ya hemos hablado un poco acerca sobre la morfología, la dopamina, pero no nos hemos centrado un poco más adentro, un poco más molecularmente, o quizás un poco acerca de por qué se acumula la alfa-sinucleína, por qué mueren las células, ¿no? Entonces, vamos a explicar esto en toque. Entonces, yo les había mencionado en la definición que va a haber una muerte de las células dopaminérgicas, por ende disminuye la dopamina, también causado por la acumulación de la alfa-sinucleína. Entonces, esta alfa-sinucleína es una proteína importante, es una proteína que se encuentra en el sistema central y también en otras partes como en el corazón, en el hígado, etcétera, pero en niveles muy bajos y muy bajos también en el sistema nervioso central. Y a esto yo quería llegar. Ok, a esto yo quería llegar. Por ejemplo, entonces, ¿cuál es la función principal de esta alfa-sinucleína? Una de las funciones principales es que interactúa con en las terminales presinápticos para liberar dopamina e incluso otros neurotransmisores. También atenúa y restringe la liberación de neurotransmisores y también está presente en el transporte vesicular, ayuda, ¿ok? Y activa las células de la microglia. Activa las células de microglia. Y vamos a ver que esto es muy importante en la fisiopatología. Muy importante. A ver. Sigamos. Vamos a borrar todos unidos. Entonces, acá tenemos, quiero que presten mucha atención en esto porque es muy importante poder nosotros saber qué es lo que pasa a nivel molecular dentro de una célula dopaminérgica en la sustancia Pars compacta o también en otros lugares, ¿no? Del sistema nervioso central que voy a mencionarles ahorita. Entonces, tenemos una
alfa-sinucleína. Esta alfa-sinucleína se va a caracterizar porque obviamente va a tener una degradación. Fisiológicamente hablando, esta alfa-sinucleína la encontramos ¿en dónde? En el citoplasma y también dentro de las mitocondrias. Y por ende es degradada. ¿Por medio de qué? Del sistema ubiquitina-proteasoma, por macroautofagia, por autofagia mediada por chaperonas, ¿no? Entonces, fisiológicamente se va a degradar. En una persona normal se degrada esta alfa-sinucleína para que no se acumule. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si es que hay una mutación en un gen específico como el RRK2? Si es que hay una mutación en el RRK2, esto hace de que esta alfa-sinucleína se pliegue incorrectamente. Se pliegue incorrectamente formando oligómeros tóxicos. Estos oligómeros tóxicos vienen a ser, como se dice, la coronita de la fisiopatología del Parkinson, porque me va a desencadenar todos los mecanismos fisiopatológicos para que la célula muera. Y también se va a encargar de que esta misma proteína vaya a otras estructuras y el paciente manifiesta algunos signos y síntomas inespecíficos de 2 a 3 décadas antes de la enfermedad. Ojo, de 2 a 3 décadas antes de la enfermedad. Entonces, empezamos. Forman oligómeros tóxicos, ¿no? Se forman placas de estas alfa-sinucleína formando los cuerpos de Lewy. Entonces, yo había creado una pregunta en el pretest que decía, ¿cómo es que se comporta la alfa-sinucleína? Entonces, la alfa-sinucleína a nivel patológico, con una mutación en el gen LRRK2, se va a comportar como un prión. ¿Por qué? Porque al momento en que esta célula libera la alfa-sinucleína al terminal postsináptico, por ejemplo, acá tenemos una neurona, otra neurona, ¿no? Entonces acá tenemos el alfa-sinucleína que ha sido acumulada en esta célula dopaminérgica, ¿no? Tenemos la hendidura sináptica y se libera. Y va a ir a otras neuronas y estas se adentran y se acumulan. Y eso va a pasar con todas las neuronas, con todos los cuerpos celulares que estén presentes. Entonces, de esa forma se transmite, es decir, de una neurona enferma, patológica, mutada, a una neurona sana. Por eso es que se dice, esto también creo que es una pregunta del pretest o el posttest, no me acuerdo, que las primeras estructuras donde ocurre todo esto vendrían a ser los nervios entéricos intestinales y también el bulbo olfatorio, de 2 a 3 décadas antes de presentar los síntomas motores. Por lo tanto, los pacientes que presentan estreñimiento y también presentan hiposmia, un síntoma inespecífico, hiposmia, incluso algunos con anosmia, ¿no? Entonces, esta es una explicación del por qué algunos pacientes presentan estos síntomas inespecíficos. Ahora, ¿qué más hacen estos oligómeros tóxicos? Pues también generan disfunción mitocondrial, pero esta disfunción mitocondrial también es causa de la mutación del RK2, ¿ok? Es también causa de la mutación del GRK2. El PAR2 también se va a ver involucrado porque también se va a encargar de controlar la degradación correcta de esta proteína y obviamente al estar mutado va a hacer que ésta se acumule dentro de las células dopaminérgicas. Entonces, esta disfunción mitocondrial que va a generar aumento de los ceros y estrés oxidativo. Pero ojo, este estrés oxidativo también va a ser generado ¿por qué? Porque hay una mutación ¿de qué gen? Del DJ1. Este gen DJ1 se va a encargar de sintetizar un antioxidante importante, ¿ok? Y este antioxidante importante, obviamente al mutarse, no se va a generar y por lo tanto va a exacerbar tanto el estrés oxidativo y aumentan las especies reactivas de oxígeno dentro de la célula. Entonces, eso es dañino, ¿no? Y también, algo también que hay que tener en cuenta, que es más que nada teórico, es que dentro de estas células, el nivel de calcio a veces es alto, o sea, van a haber protrusiones de calcio dentro de estas células. Por lo tanto, para llevarlos dentro del retículo,
sarcoplásmico, ¿qué se necesita? ATP. Y al haber disfunción mitocondrial, no hay ATP, no hay energía, por lo tanto, aumentan los niveles de calcio. Aumenta el calcio dentro de la célula, aumenta el calcio. Entonces, si es que hay aumento de calcio, eso genera un daño del poro mitocondrial, por lo tanto activa a las caspasas, y eso genera una apoptosis intrínseca, programada, y eso genera una muerte celular. Entonces, este es uno de los mecanismos, pero me había olvidado de algo. ¿Por qué la alfa-sinucleína genera neuroinflamación? Se ha visto en estudios experimentales que las células dopaminérgicas se exponen dentro de sus membranas el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, un marcador importante, porque eso genera de que vengan los linfocitos T citotóxicos a destruirlo. Los marcan y se destruyen. Por lo tanto, ¿a quién activan? A la microglia. ¿Ok? Entonces, de esta forma es como muere una célula dopaminérgica. Espero que haya quedado claro. Si hay una pregunta, por favor, voy a revisar el chat. ¿Hay preguntas? ¿Se entrecorta mucho? A ver, quiero que me confirmen, por favor. ¿Desde qué hora se está entrecortando? Escucha bien. Ah, ya, perfecto, me había asustado. Genial. ¿Hay una pregunta o algo que me quieren hacer o se entiende todo? Todo bien. Ok, entonces, ¿cuáles aquí vendrían a ser los targets? ¿Cuáles aquí vendrían a ser los targets de la enfermedad de Parkinson? Pero, ¿cómo es que se forma la dopamina? Si bien es cierto, la dopamina se va a formar a través de un aminoácido no esencial que es ingerido por la dieta, que es la tirosina. Y esta tirosina, por medio de la tirosina hidroxilasa, va a formar la L-dopa. Esta L-dopa también es adquirida mediante los fármacos. ¿Ok? Mediante los fármacos. Y esta se descarboxila, disculpa, para formar la dopamina. ¿Ok? Entonces, ¿dónde van a actuar los targets? ¿Dónde van a actuar los fármacos? ¿En qué targets? Primero, en aquellos que inhiben a la dopamina. ¿Quiénes son? Las MAO. ¿Ok? Inhibimos a las MAO para que aumente, en este caso, la dopamina en el espacio sináptico y llegue a sus receptores tanto de 1 y de 2. Ahora, ¿qué pasa cuando yo le doy a un paciente, por ejemplo, L-dopa? Porque el L-dopa es el fármaco de excelencia, es el bestseller para poder tratar la enfermedad de Parkinson. Le tenemos que dar coadyuvantes. ¿Qué coadyuvante le tenemos que dar? Un inhibidor de la descarboxilasas. ¿Por qué? Porque a nivel periférico, mira, hay que ubicarnos en tiempo, espacio y lugar. Este es a nivel periférico, esta es la barrera hematoencefálica y esta es una célula, una neurona, ¿ok? Entonces, si yo le doy un fármaco, L-dopa, y no le doy un AADC, esto va a generar de que aumente la dopamina a nivel periférico. Y si aumenta la dopamina a nivel periférico, me va a generar efectos adversos, náuseas, vómitos. Entonces, eso no nos conviene. Por eso es que siempre se da dual, es decir, la L-dopa, el bestseller, junto con un antidescarboxilasa. Como por ejemplo, tenemos la benseracida, la carbidopa, ¿ok? Pero también, ¿por qué se le da un anti-COMT? Como la entacapone, la opicapone, la tolcapone, que también se usa bastante. Porque si bien es cierto, también no hay que olvidar que la dopamina es un precursor de las catecolaminas, ¿ok? Es decir, tanto de la noradrenalina y por ende también de la adrenalina. Y nosotros queremos evitar efectos adversos, queremos evitar que el paciente esté taquicárdico, queremos evitar que disminuya el peristaltismo, ¿no? Por eso es que también se les da un anti-COMT. Y más que nada por eso. Ahora, esta L-dopa se caracteriza porque va a pasar la barrera hematoencefálica con mucha facilidad. Por eso, si es que se genera dopamina antes de que pase la barrera hematoencefálica, la dopamina no va a pasar. No pasa y se acumula. ¿Ok? Entonces, por eso es importante esta imagen de aquí. Ahora, yo quisiera, les había mencionado algunos de los signos y síntomas específicos, inespecíficos, y también acá estamos hablando ya un poco más de clínica de enfermedad de Parkinson. Es decir,
la enfermedad de Parkinson va a tener diferentes estaciones respecto a años y el paciente va a manifestar síntomas motores y no motores. Por ejemplo, tenemos una enfermedad de Parkinson prodromal que se va a caracterizar porque va a estar presente de 2 a 3 décadas antes de la manifestación de signos de movimientos, es decir, de síntomas o signos motores como los de aquí. ¿A quién tenemos? Por ejemplo, el paciente no puede dormir, presenta depresión. ¿Por qué? Porque ha disminuido su dopamina. Constipación, es decir, tiene estreñimiento. ¿Por qué? Porque a nivel de los nervios entéricos ha disminuido también este neurotransmisor. Presenta ansiedad, hiposmia, como ya había mencionado, por los bulbos olfatorios, que se han visto comprometidos, y esto va a generar el primordio de los motores síntomas, de los síntomas motores, que van a ser bladicinesia, rigidez, tremor, y más adelante va a generar inestabilidad postural. Ahora, en la etapa temprana del Parkinson, acá vamos a ver estos signos mencionados. También va a haber fatiga, dolor, apatía por parte del paciente. Ahora, en la etapa media de la enfermedad de Parkinson, vamos a ver discinesias, también hipotensión ortostática. Es importante, la hipotensión ortostática también es un signo clave, más inespecífico porque es no motor, síntomas urinarios. Y ahora, ¿qué más pasa aquí? ¿Por qué creen que se genera hipotensión ortostática? Yo lo veo por lógica, porque obviamente si es que disminuyen los niveles de dopamina, obviamente disminuyen los precursores de adrenalina y noradrenalina, ¿no? Entonces esto disminuye la resistencia vascular y por ende genera hipotensión. Ahora, el Parkinson a la larga data, ya en sus etapas terminales, ya antes de que el paciente fallezca, pues va a generar una inestabilidad postural, el paciente va a estar mucho más propenso a caídas, va a presentar también demencias, alucinaciones, trastornos psicóticos, ¿no? Y posteriormente se va a dar su deceso. Entonces, esto más que nada tratado, este gráfico, ¿no? de un artículo de Nature nos ha tratado de poder describir en todas las etapas en tiempo tanto los síntomas motores y no motores de la enfermedad de Parkinson, que son muy importantes de mencionar. Y con esto ya como que hemos ya sintetizado todo lo mencionado anteriormente. Y bueno, creo que ya eso sería todo y quisiera terminar con una frase que leí en el libro de Harrison de Medicina Interna, donde dice: estudiar y no pensar es un desperdicio, y pensar y no estudiar es peligroso. Y nada, espero que les haya gustado la ponencia y ya, puedo finalizar. Muchas gracias a todos. Si tienen alguna pregunta, por favor pregúntenme en el chat, levantando la mano o mediante mensaje privado. Señorita, disculpe, tengo una duda. Dígame. Con respecto a usted enfatizó sobre que el cigarrillo y la cafeína, ¿cómo se llama? De alguna manera nos sobreprotegían o prevenían Exacto. de contraer esta enfermedad degenerativa. Mi duda aquí es, ¿cómo se llama? ¿Cuáles serían los mecanismos de acción de la nicotina? Mira, la nicotina todavía no ha sido del todo esclarecido. Como te digo, la enfermedad de Parkinson, esto me olvidé de mencionarles al principio, tiene muchos vacíos. Es decir, todavía hay muchos estudios experimentales acerca de ello. Se ha visto con estudios epidemiológicos que los pacientes que obviamente en personas que fumaban disminuía la prevalencia de la enfermedad, ¿no? Y obviamente en estudios laboratoriales, como en el caso de la cafeína, se comprobó que inhibía la tirosina, y la tirosina era un inhibidor neuronal, por lo tanto aumentaba la actividad neuronal, ¿no? Pero es una enfermedad que tiene muchos vacíos, y todavía, como te digo, los genes que mencioné, el mecanismo fisiopatológico, a nivel molecular, generalmente son más que todo teorías, pero muy reafirmadas, es decir, más de 70, 60%, ¿no? Entonces, más que nada quería decirte. ¿Otra pregunta? Chat. Ok. Creo que no hay más preguntas.